tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo soy Ricardo Amayo y el día de hoy les voy a hablar de una experiencia de canalización que tuve con mi bisabuela y precisamente tiene que ver mucho con el tema sanación del padre. En mi clan familiar siempre estuvo ausente la figura paterna y precisamente apenas lo descubrí cuando yo tuve esa canalización. Yo desconocía mucho del origen de mi abuelo hasta que ella me lo contó. Resulta que ella se casó con mi bisabuelo en un lugar que se llama Soquitlán. Ajá, es un lugarcito del sur de Puebla, de Puebla, México. Y resulta que en aquel entonces ellos no se comprendieron. Mi bisabuela sale embarazada de mi abuelo eh, y se regresa a su pueblo embarazada, eh, pues abandonada de su pareja. Mi abuelo nace sin figura paterna y creció de esa forma, con la ausencia del padre. Resulta que entonces mi abuelo se casa, tiene familia, nacen mis tíos, mi papá, y nuevamente se repite la historia. Mi abuelo fallece a muy temprana edad, a sus 35 años, dejando a su familia. Está presente nuevamente la ausencia del padre. Luego mi papá se casa, nazco yo, nacen mis hermanas y resulta que mi papá también fue muy ausente con nosotros. Fue porque ya no lo es, hemos sanado esa parte. Que él físicamente no estaba muy presente por su trabajo y no estuvo ahí la figura paterna. Se dan cuenta que ese patrón se vino repitiendo desde mi bisabuelo. Resulta que yo al mirar en ese lugar, en las montañas, desde muy pequeño siempre me daba melancolía mirar al sur, de donde era pues prácticamente mi bisabuelo. Y yo sentía esa melancolía, como tristeza, y yo me preguntaba del por qué. Una vez estando allá en el pueblo, eh, en los árboles, en la naturaleza, yo le pregunté por qué pregunté al universo, ¿por qué siento esto? Y en eso se aparece precisamente mi bisabuela, que ya había fallecido, y me dice, hijo mío, realmente lo que estás sintiendo es la melancolía de la ausencia del padre, porque tu bisabuelo es de ese lugar. Y yo sentí precisamente esa melancolía cuando la abandoné, cuando lo abandoné, cuando lo dejé ahí. Y entonces eso no se ha sanado y te corresponde terminar de sanarlo. Esa ausencia del padre. Y entonces ahí comprendí en ese momento todo, absolutamente todo. Y cuando vi realmente mariposas amarillas, o sea, pasaron muchas mariposas amarillas en ese momento y fue algo muy impactante lo que descubrí con mi bisabuela. Y comencé a hacer mucha introspección, comencé mucho a hablarle, a decirle
que no se preocupara, que realmente le agradecía con todo mi corazón el haberme dado esa información tan valiosa, porque al sanarlo yo, eh, sana en todos los que están a mi alrededor, en mis hermanas, en mis primas, en mis tíos, porque realmente esa parte del abandono fue muy fuerte, porque yo no comprendía por qué a veces mis proyectos no se concretaban, porque sentía que no tenía esa dirección mi vida que yo le quería dar, pero no podía. Precisamente fue porque no estuvo la figura masculina muy presente en mi clan familiar. La figura masculina simboliza la fuerza, la determinación, el trabajo en equipo, la constancia, la perseverancia, eh, y no lo estuvo. Entonces, me da mucho gusto haberlo sanado. Tomé una sesión terapéutica, también hice mucha introspección, hice conciencia, y es en estos momentos cuando me siento mucho más pleno y con la seguridad de que si empiezo a emprender proyectos van a concretarse, porque he sanado esa parte y estoy integrando mucho la figura del padre conmigo y con todo mi clan familiar. Espero que te sirva mi testimonio y te haga reflexionar esa parte de realmente estuvo presente papá o hay que sanar, hay algo. Revisa tu clan familiar, pregúntale a tus abuelos cómo fue tu proceso, cómo fue el proceso de la vida de tu familia. Te mando un enorme abrazo desde donde quiera que me estés viendo y nos conectamos en nuestro próximo video.